Buenas queridos estudiantes, continuamos con el curso de trigonometría, lugares geométricos, secciones cónicas. En este caso estamos explicando, continuamos un poco con la recta como lugar geométrico. En el último video quedamos en que una recta yo la puedo expresar, o la ecuación de una recta la puedo expresar de esta forma, una forma general, donde tenemos allí una ecuación y esta ecuación me puede suministrar una información acerca de su pendiente y acerca de la intersección que tiene la recta con el eje Y. Miremos un ejemplo. Dice aquí que graficar la ecuación 2x menos 5y igual a 8. Pero vamos a añadir algo. Vamos a tratar de expresar esta ecuación de esta forma, en la forma estándar o general. Debemos acomodar la ecuación anterior en la forma y igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es la intersección de la recta con el eje Y. Entonces tenemos que hacer una especie de transposición de términos y tratar de despejar la letra Y en términos de x, y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Es importante manejar esos conceptos de transposición de términos. Entonces pasamos este 2x que está al lado izquierdo, del lado izquierdo lo pasamos al lado derecho con signo contrario, no se nos olvide. Entonces me queda menos 5y igual a 8 menos 2x. El 2x, repito, está al lado izquierdo positivo, pasa al lado derecho negativo. A continuación, el 5 está multiplicando la y, o el menos 5 está multiplicando la y. Debemos pasarlo al otro lado a dividir tanto al 8 como al menos 2x. Y eso fue lo que se hizo en este paso. Y es igual a 8 menos 2x todo sobre menos 5. En este caso el 5 se arrastra con todo y signo. En matemáticas acostumbramos no ver un denominador negativo, por lo tanto vamos a trasladar ese signo menos en el numerador. Cuando lo trasladamos, los términos del numerador cambian de signo, cambia de menos 2x a 2x positivo, de 8 a menos 8, y es así como queda la ecuación, y igual a 2x menos 8 todo sobre 5. Para que quede la forma estándar, como habíamos dicho anteriormente, vamos a aplicar una distributiva. Vamos a distribuir este denominador tanto para el 2x como para el 8, porque está afectando a todo el numerador. Entonces me queda de la siguiente manera: y es igual a 2x sobre 5 menos, por el menos que está acá, 8 sobre 5. Significa entonces que la ecuación final de la recta me queda que la recta tiene pendiente 2/5 y tiene intersección en el eje Y 8 sobre 5. Le dejo a consideración de ustedes graficar la recta. Vamos rápidamente con las secciones cónicas. Vamos a explicar un poco lo que significa las secciones cónicas, que también se consideran como lugares geométricos. Dentro de las secciones cónicas tenemos la circunferencia, tenemos la elipse, tenemos la parábola y tenemos la hipérbola. Las secciones cónicas son aquellas, por decirlo así, curvas que se generan a partir de la intersección de un plano con un cono, como tenemos acá. Supongamos que un plano intersecta el cono de manera paralela a la base del cono, y vemos aquí que se genera como una especie de una curva. Esta curva se considera una circunferencia. Del mismo cono vamos a tener que se intersecta el cono de forma diagonal, como lo vemos acá, ¿cierto? Entonces allí, al momento de intersectar el plano en el cono, vemos que se genera allí también otro lugar geométrico u otra curva, que en este caso es la elipse. También pasa con la parábola. Intersectamos el cono con el plano, pero esta vez el plano que intersecte, ojalá, la base del cono. Allí se me genera como una especie de parábola. Y la hipérbola, obviamente, en este caso va a ser la intersección del plano al cono de forma perpendicular a la base, ¿sí? Pero supongamos que aquí hay otro cono arriba, ¿sí? Y se me genera allí también tanto una curva hacia abajo como hacia arriba. Entonces esas son las denominadas curvas, lugares geométricos o secciones cónicas, que se generan, repito, al intersectar un plano con un cono. Entonces vamos a remitirnos un poco a la lectura
Se denomina sección cónica o simplemente cónica a todas las curvas resultantes de las diferentes intersecciones entre un cono y un plano. Si dicho plano no pasa por el vértice, se obtienen las cónicas propiamente dichas. Se clasifican en 4 tipos: elipse, parábola, hipérbola y circunferencia. Entonces las secciones cónicas, repito, también se consideran como lugares geométricos. Entonces cada sección cónica tiene su particularidad que la definen de cierta manera. Vamos primero con la circunferencia. Vamos a explicar lo que significa la circunferencia. ¿Sí? La circunferencia es una figura geométrica. Su particularidad es que es una figura geométrica cuyos puntos están a una distancia constante r, llamada radio, del centro C. La circunferencia es el perímetro del círculo. También es un tipo de cónica, obteniéndose como la intersección de un cono y un plano paralelo a la base de este. Entonces, lo particular de la circunferencia es que cada punto que está sobre la circunferencia equidista al centro de la misma, ¿cierto? Esa distancia obviamente la llamamos radio. Entonces, continuamos con la explicación del tema. Si C, en este caso C la denominamos como el centro de la circunferencia con coordenadas HK, en XH y en YK es un punto del plano coordenado, entonces se puede definir a la circunferencia con centro en C y radio positivo mayor que 0 como el conjunto de todos los puntos que distan r unidades de C, como se muestra en la figura Y. Ya vamos a mostrarla. Un punto P con coordenadas XY se encuentra sobre la circunferencia si y solo si la distancia entre el centro y el punto pues va a ser igual al radio, o por la fórmula de la distancia si y solo si. Entonces tenemos que la fórmula de la distancia, ¿sí? El punto que está sobre la circunferencia y el centro de la misma. La raíz cuadrada o el radio de la circunferencia con centro en cualquier parte del plano va a ser igual a x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado. Todo eso en una raíz, ¿no? La ecuación equivalente se llama ecuación de una circunferencia con radio r y centro en C con coordenadas hk, o simplemente ecuación de una circunferencia. Como vemos aquí, tenemos dos imágenes de dos circunferencias. Una donde la circunferencia tiene centro en cualquier punto del plano y vemos un punto sobre la misma, ¿cierto? Vemos aquí el centro tiene coordenadas hk como lo habíamos dicho y un punto sobre la circunferencia. Esta es la ecuación de la circunferencia como tal. Entonces x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a r al cuadrado. Toda circunferencia, si yo quiero encontrar su ecuación de una circunferencia que tenga su centro en cualquier punto del plano menos en el origen, pues se va a poder encontrar con esta ecuación. Y aquí en este caso pues tenemos una circunferencia, ¿cierto?, con centro en el origen del plano cartesiano. Entonces toda circunferencia que tiene origen en el centro, o más bien que tiene centro en el origen del plano cartesiano, pues tiene esta forma estándar en su ecuación. Entonces la ecuación de la circunferencia, como lo habíamos dicho, ¿cierto? Vamos rápidamente con un ejemplo para aterrizar un poco la teoría. Si h, bueno, continuamos un poco con la explicación. Si h es igual a 0 y k es igual a 0, se reduce la ecuación a x igual a x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado, que es la ecuación de una circunferencia con radio r y centro en el origen, como lo vemos en la figura anterior, ¿no? Y si r es igual a 1, la gráfica es un círculo unitario. Bueno, entonces en el ejemplo siguiente vamos a obtener la ecuación de una circunferencia que tiene centro con coordenadas menos 2 en x y 3 en y, y pasa por el punto de 4,5 en x4 y en y5. Lo primero que debemos hacer es encontrar el radio de la circunferencia, cuánto mide. Entonces es por eso que vamos a utilizar esta pequeña ecuación, ¿sí? En este caso las coordenadas en x viene siendo h y las coordenadas en y viene siendo k. Reemplazamos de manera adecuada, ¿cierto? Menos 2 menos 4, 3 menos 5.
cada término lo llevamos al cuadrado, ¿cierto? Menos 2 menos 4 me da menos 6 al cuadrado, 3 menos 5 me da menos 2 al cuadrado, menos 6 al cuadrado me da 36 y 2 al cuadrado me da 4, o menos 2 al cuadrado me da 4. Todo eso está encerrado entre una raíz, ¿no? 36 más 4 me da 40 y esto al final me da raíz cuadrada de 40, que aproximadamente es 6,32. Entonces, con esa información ya completamos la información que necesitamos para encontrar la ecuación de la circunferencia. Entonces utilizamos el hecho de la ecuación de la circunferencia, utilizamos esta pequeña fórmula y reemplazamos de manera adecuada. Sabemos el centro que tiene coordenadas menos 2,3, xh, ¿cierto? YK, entonces reemplazamos de manera adecuada. X menos 2, obviamente me va a quedar positivo al cuadrado, y menos 3 al cuadrado igual a 40. Resolviendo los cuadrados o binomios, tenemos finalmente que x al cuadrado más y al cuadrado más 4x menos 6y menos 27 igual a 0, que es la ecuación general de la misma, y tiene la forma x al cuadrado más y al cuadrado más ax más by más c igual a 0. ¿Sí? Bueno, muchachos, este es un ejemplo de cómo encontrar la ecuación de una circunferencia. ¿Listo? En otra oportunidad nos vemos para seguir explicando lo de lugares geométricos y secciones cónicas.